tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Espero que todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se me puede escuchar bien? Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carla Bustamante. Buenas tardes, profesor. Nicole, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Anita, ¿qué tal? Angelina Gutiérrez, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, espero que todo bien. Bueno, vamos a comenzar ya con el curso de filosofía. Ya, hoy día vamos a trabajar el curso de filosofía. Vamos a seguir admitiendo a sus compañeros. Vamos a aceptar a los muchachos. Néstor Campos y Wilmer Murga. ¿Qué tal las vacaciones? Fernando Corta dice. Está bien, una semana, pues ya, ¿para qué más? Una semanita de vacaciones, ya, ¿para qué más? Que el cuerpo descanse. A ver, Brian Lincoln, Christopher Calves. ¿Mm? Estamos aceptando a los muchachos. César Núñez, Pedro Carranza.
A ver, muchachos, ya, miren, Wilmer Burga, a ver, eh, ahí te voy a escribir, ya. La filosofía tiene como principal instrumento a la razón. ¿Ya? La filosofía tiene como principal instrumento a la razón. No se podría hacer filosofía sin razonar, ¿no? Entonces, lo que se busca en la filosofía es la razón, es ese principal instrumento. No podría haber filosofía si es que no hay razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo fundamental para hacer filosofía es la razón. Tiene que haber razón sí o sí, ¿ya? No se puede hacer filosofía si es que no hay, pues, razonamiento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que haber razón, ¿ya? Tiene que haber razonamiento. Siguen entrando los muchachones, ahí vamos a aceptarlos. Gianluigi Buffon, como el arquero. Gabriela, Gabriela, ¿me escuchas? ¿Tienes algún problema con tu internet? Porque veo que entras, sales, entras, sales. ¿Sí? Gabriela Cerquén, ¿tienes algún problema con tu internet? Profesor, sí, ya, como que ya se está habilitando más rápido. Ah, sí, sí, porque veo que entras, sales, entras, sales. Ya, entonces les estaba diciendo, ¿no? Que la filosofía tiene como principal instrumento a la razón. No se podría hacer filosofía si es que no hay razón de por medio, ¿no? ¿Ya? Mira, es más, la imagen que te voy a presentar a continuación, ¿ya? Eh, retrata, pues, ¿no? Lo que es el sentido de la filosofía, ¿ya? Ahí te va a aparecer la imagen en el primer punto que va a ser la introducción a la filosofía. A ver, ahí te lo pongo. Pueden ver la imagen, ¿verdad? Sí, Ahí está. profesor. Sí, Mira, profesor. ahí está, esa es la famosa escultura del filósofo, o también se le llama la escultura del pensador, ¿no?
Obviamente es una persona en actitud pensante, porque esa es la razón de ser de la filosofía, ¿no? El pensar, el razonar, ¿no? Esa es la razón de ser de la filosofía, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la introducción a la filosofía. Acuérdate que el principal instrumento, la principal herramienta de la filosofía es la razón. Ahora, vamos a hablar acerca del origen de la filosofía. Mira, ahí te voy a escribir en el chat, ¿ya? Mira, el origen de la filosofía está en el asombro o admiración que siente el hombre por lo que lo rodea. Mira, se dice de que el origen de la filosofía está en el asombro o admiración que siente el hombre por lo que lo rodea. El hombre se asombra de todo lo que lo rodea, se admira de todo lo que lo rodea, se asombra del mar, de las plantas, del cielo, del sol, de todo lo que lo rodea. Entonces, muy naturalmente, el hombre se hace la pregunta, ¿no? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó eso que tanta admiración le causa, ¿no? ¿Quién ha creado el mundo? Como te digo, el hombre se asombra de todo lo que lo rodea, se asombra del mar, de las plantas, del sol, del cielo, de la lluvia, de todo lo que lo rodea. Entonces, muy naturalmente se hace la pregunta, ¿quién creó el mundo? Mira, el hombre se pregunta, ¿quién creó el mundo? ¿Ya? Mundo, etimológicamente, es cosmos. Y de ahí viene la cosmogonía. ¿Ya? Mundo etimológicamente es cosmos y de ahí viene la cosmogonía. Como te digo, el hombre se asombra de todo lo que lo rodea, se asombra del mar, del cielo, del sol, de la lluvia, ¿no? De la luna, de las estrellas, de todo lo que lo rodea. Entonces, muy naturalmente se hace la pregunta, ¿quién creó el mundo? ¿No? ¿Quién creó todo eso que le causa tanta admiración? ¿Quién creó el mundo? Mundo etimológicamente es cosmos y de ahí viene la cosmogonía. Ahora, el hombre, al tratar de darse una respuesta a esta pregunta de quién ha creado el mundo, se responde quizás un Dios, ¿no? El hombre empieza a tratar de darle explicación acerca del origen de las cosas, cómo se habrá creado el sol, cómo se habrá creado el mar, cómo se habrá creado el cielo. Entonces, el hombre empieza a tratar de darle explicación. Empieza a tratar de dar una explicación acerca de cómo se habrá creado el mundo, ¿no? Entonces, el hombre se responde quizás un Dios. El hombre, al tratar de darle respuesta a esa pregunta de quién ha creado el mundo, se responde quizás un Dios, ¿no? Un Dios que habrá hecho de repente el agua, un Dios que habrá hecho el viento, un Dios así, un Dios. Empieza a crearse la idea de un Dios. ¿Cómo se habrá creado el mar? Seguro un Dios lo creó, ¿no? Y empieza a crearse esa idea, ¿no? Quizás un Dios o dioses crearon las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mira, Dios etimológicamente es teo y de ahí viene la teogonía. ¿Ya? Y de ahí viene la teogonía. Mira tú, la cosmogonía y la teogonía son las raíces más antiguas de la filosofía. El hombre se pregunta quién creó el mundo. Mundo es cosmos y de ahí viene cosmogonía. Y el hombre se responde pues quizás un Dios. Dios es teo y de ahí viene la teogonía. La cosmogonía y la teogonía van a ser las raíces más antiguas de la filosofía. Te lo voy a poner ahí. La cosmogonía y la
teogonía son las raíces más antiguas de la filosofía. Ya, no te vayas a olvidar. La cosmogonía y la teogonía son las raíces más antiguas de la filosofía. El hombre se pregunta quién creó el mundo. Mundo es cosmos y de ahí viene cosmogonía. Y se responde quizás un Dios. Dios es teo y de ahí viene la teogonía. La cosmogonía y la teogonía son las raíces más antiguas de la filosofía. Eso quiere decir entonces que la primera explicación que encontró el hombre para explicarse las cosas estuvo basada en dioses. ¿Dando origen a qué? Dando origen al mito. El mito viene a ser la primera forma que encontró el hombre para explicarse la realidad. Cuando el hombre se empezó a preguntar cómo es que surgieron las cosas, la primera explicación que encontró fue en dioses. Dando origen al mito. Y ahí te lo voy a poner. ¿Ya? El mito fue la primera forma que el hombre tuvo para explicarse la realidad. ¿Ya? El mito fue la primera forma que el hombre ha tenido para explicarse la realidad. Cuando el hombre se empezó a preguntar cómo es que surgieron las cosas, la primera explicación que se dio fue en dioses. ¿Cómo habrá surgido el mar? Ah, seguro lo hizo un dios. ¿Cómo habrá surgido el sol? Ah, seguro un dios. Y así para cada cosa creada, un dios. El mito, insisto, fue la primera forma que encontró el hombre para explicarse la realidad. El mito. Lo han hecho todas las culturas de la antigüedad. Todas las culturas de la antigüedad han creado mitos para explicarse la realidad. Por ejemplo, lo ha hecho los griegos, ¿no? Que son los más famosos quizás en mitología. La mitología griega quizás es la más famosa, ¿no? Dioses como Zeus, Eolo, Poseidón, Hades, Hermes, Ares, etcétera, ¿no? Lo han hecho los egipcios, ¿no? Sus dioses como Siris, Isis, Ra. Lo han hecho nuestros incas también. Nuestros incas también tenían sus mitos. La mitología incaica es de las más espectaculares que hay en el mundo. ¿Qué, profe? ¿Que tenemos mitología incaica? No, profe, no le creo. Oye, claro. Es más, nosotros vamos a estudiar mitología incaica, vamos a estudiar filosofía peruana y ahí vamos a ver mitología incaica. El famoso mito de Pachamama con Pachacamac, ¿no? Cuyos hijos fueron los Wilcas, que terminaron convirtiéndose el Wilca varón en el sol y la Wilca mujercita en la luna, ¿no? Todas las culturas de la antigüedad han tenido mitos y a través de estos mitos han tratado de explicarse cómo es que surgieron las cosas. Todas las culturas de la antigüedad lo han hecho. A través de sus distintos mitos han tratado de explicarse cómo es que surgieron las cosas. El mito es ese relato ficticio en donde intervienen seres sobrenaturales, seres extraordinarios como los dioses o como criaturas extraordinarias. Por ejemplo, en el caso de los griegos, criaturas extraordinarias como Tifón, la hidra, las arpías, las gracias, Medusa, ¿no? ¿Ya? Pero a través de estos mitos han tratado de darle explicación a la realidad. Entonces, el mito fue la primera forma que encontró el hombre para explicarse la realidad. El mito. Esas historias basadas en seres divinos, en seres extraordinarios. Esa fue la primera forma que el hombre encontró para explicarse la realidad. ¿Sí? Ahora, voy a escribir.
Chequea lo que está escrito. ¿Ya? Mira, se considera que los primeros filósofos son aquellos que dejaron de explicar el origen de las cosas en dioses, o sea, dejaron de lado el mito. Y más bien se pusieron a hacer un tratado, un estudio, una investigación acerca del origen de las cosas, o sea, pasaron a logos. ¿Cómo se dice tratado, estudio, investigación etimológicamente? Se dice logos. Entonces, se considera que los primeros filósofos son aquellos que dejaron de lado el mito, o sea, dejaron de explicar el origen de las cosas en dioses y más bien pasaron a hacer un tratado, un estudio, una investigación acerca del origen de las cosas, o sea, pasaron del mito a logos. ¿Te das cuenta? El primero en hacer esto fue Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primero en asegurar de que el origen de las cosas no estaba en dioses. Fue el primero que dijo, oye, pero ¿que será cierto eso de que las cosas han sido creadas por dioses? ¿Será verdad eso? O mejor hay que investigar, o no, mejor hay que hacer una investigación. Y Tales de Mileto fue el primero que se puso a hacer un tratado, un estudio, una investigación. Y según Tales de Mileto, el origen de todas las cosas estaba, según Tales de Mileto, en la propia naturaleza, en el agua. ¿De acuerdo? Él hizo el paso del mito a logos. Te insisto, se considera que los primeros filósofos son aquellos que dejaron de explicar el origen de las cosas en dioses y más bien se pusieron a hacer un tratado, un estudio, una investigación. O sea, dejaron de lado el mito y pasaron a logos. El primero en hacer esto fue Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el origen de todas las cosas no está en los dioses. Para Tales de Mileto, el origen de las cosas está en la propia naturaleza, específicamente en el agua. ¿Ya? Entonces, ahí te lo voy a poner. El primero en asegurar que el origen de las cosas no está en dioses fue Tales de Mileto. Según Tales, el origen de las cosas está en el agua, ¿no? Según Tales de Mileto, el origen de las cosas estaba en la propia naturaleza, específicamente en el agua. ¿Ya? Eso consideraba Tales de Mileto, que el origen de todas las cosas no está en los dioses. Según Tales de Mileto, el origen de todas las cosas está en la propia naturaleza, específicamente en el agua. ¿Ya? Entonces, se considera que con este acontecimiento el paso del mito a logos empieza la filosofía como saber racional. ¿Ya? ¿Ya? Entonces se considera que con este acontecimiento, ¿no? Con el paso del mito a logos, empieza la filosofía como saber racional. Con este acontecimiento, dejar de explicar el origen de las cosas en dioses y más bien ponerse a hacer un tratado, un estudio, una investigación, o sea, dejar de lado el mito y pasar a logos, se considera de que acá empieza la filosofía como saber racional. ¿Sí? Entonces, esto ocurrió en el siglo VI antes de Cristo, en el puerto de Mileto, en las islas Jónicas, lo que es el país actual de Turquía. Ya, ahí está. Esto, el paso del mito a logos, ocurrió en el siglo VI antes de Cristo,
en el puerto de Mileto, en las Islas Jónicas, lo que ahora es el país de Turquía. Allí empezó la filosofía como un saber racional, con el paso del mito al logos. ¿Ya? Con el paso del mito al logos empieza la filosofía como saber racional. Esto ocurrió en el siglo VI a.C., en el puerto de Mileto, en las Islas Jónicas, lo que ahora es el país de Turquía. Profe, pero yo he escuchado que la filosofía surgió en Grecia, profe. Usted me está mintiendo, dice ahí Turquía. Te explico. Este puerto de Mileto antiguamente pertenecía al Imperio griego, pero actualmente es Turquía. Es como, por ejemplo, Guayaquil. Antiguamente, ¿a quién le pertenecía? Guayaquil antiguamente era parte del Imperio Incaico, era parte del Incanato. Actualmente es Ecuador. Igual, el puerto de Mileto antiguamente era parte de quién? Era parte del Imperio griego, pero actualmente es Turquía. Entonces ahí me dicen, país actual donde surgió la filosofía es Turquía. Este puerto de Mileto antiguamente pertenecía al Imperio griego, pero actualmente es Turquía. Allí empezó la filosofía como saber racional. ¿Y quién fue el artífice de esto? Tales de Mileto, al hacer el paso del mito logos, al dejar de explicar el origen de las cosas en dioses y más bien hacer un tratado, un estudio, una investigación, al hacer el paso del mito logos. Allí empieza la filosofía como saber racional. Siglo VI a.C., puerto de Mileto, Islas Jónicas, país actual de Turquía. Ahora, ¿quiénes dijeron de que el origen de la filosofía estaba en el asombro o admiración? Fueron dos monstruos de la filosofía. Fueron Platón y Aristóteles. ¿Ya? Ahí te lo voy a escribir. Platón, en su obra El Teeteto, y Aristóteles, en su obra La Metafísica, dijeron que la filosofía estaba en el asombro de la admiración, ¿no? Hablaron acerca del origen de la filosofía. ¿Ya? Ahí está. Platón en su obra El Teeteto y Aristóteles en su obra La Metafísica hablaron acerca del origen de la filosofía, ¿no? Según Platón, el origen de la filosofía y según Aristóteles, el origen de la filosofía estaba en el asombro o admiración que siente el hombre por lo que lo rodea, ¿no? Platón en su obra El Teeteto y Aristóteles lo dijo en su obra La Metafísica. Bien, muchachones, hasta acá estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Les va quedando claro? ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Ahora, voy a volver a compartirles. Mira, ahí aparece el busto de Pitágoras. ¿Qué, profe? Pitágoras tenía busto, que era mujer, profe. No, 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 no. Yo sé que comúnmente le llaman busto a los senos de una mujer, ¿no? A las mamas, a los senos de una mujer. Pero en el aspecto artístico, un busto es una escultura como la que ustedes están viendo ahí, que abarca rostro y parte del pectoral, ¿no? Parte del pecho. A eso se le llama busto, ¿ya? A esa escultura que abarca cabeza y una parte del pecho, ¿ya? Entonces, ahí en ese busto aparece Pitágoras. Profesor, Pitágoras, ¿qué tiene que ver Pitágoras en la filosofía, profe? Yo a Pitágoras lo he estudiado en matemática,
¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? En la geometría, el cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, profe. ¿Pero qué? ¿Pitágoras, filósofo? Claro. Lo que pasa es que todos los intelectuales de la antigüedad eran filósofos. La filosofía en la antigüedad abarcaba todas las ramas del conocimiento. Es por eso que la filosofía se le considera, ¿no? A la filosofía se le llama, ¿no? La madre de todas las ciencias. Así se le llama, ¿no? La madre de todas las ciencias. Todas las ciencias que ahora conocemos han tenido su origen en la filosofía y poco a poco se han ido separando, ¿no? Dentro de la filosofía, por ejemplo, antiguamente ha estado la matemática, dentro de la filosofía ha estado la física, la biología, ¿no? La economía, todas las ciencias que ahora conocemos y poco a poco se han ido separando. La primera ciencia que se separó de la filosofía fue la matemática, ¿no? Y de ahí siguieron las demás. Pero antiguamente los filósofos hacían de todo, sabían de todo, ¿no? Un filósofo era matemático, biólogo, físico, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y Pitágoras va a tener un papel muy importante acá en la filosofía. Acá a Pitágoras se le recuerda porque Pitágoras fue el primero en utilizar el término filosofía como amor a la sabiduría. Se considera de que Pitágoras le dio, ¿no?, esta definición etimológica de que la filosofía es el amor a la sabiduría, ¿ya? Entonces, mira, la palabra filosofía viene de dos voces. Una que es filo, que significa amor, y la otra que es sophos, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía es considerada como el amor a la sabiduría, ¿no? El amor a la sabiduría, el amor al saber. Así se le considera la filosofía, como el amor a la sabiduría, ¿sí? Entonces, se considera que el filósofo era un amante del saber, era el que amaba la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se ha llegado a saber esto? Había muchas dudas, ¿no? Pero digamos que el consenso, ¿no?, es el siguiente, ¿no? Mira, hay una famosa historia, ¿ya? Hay una famosa historia en la cual el tirano León o Leonte, como tú le quieras llamar, este tirano León, un tirano es un gobernante. Pitágoras era de la ciudad de Samos, ¿ya? Y por eso es que se le conoce como Pitágoras de Samos. Pitágoras era de la ciudad de Samos, ¿ya? Y el gobernante de estos tiempos, que era un tirano es un gobernante abusivo, digamos, ¿no? Es un gobernante abusivo que priva de las libertades a las personas. Entonces, el tirano Leonte, o León, se sorprende de Pitágoras y sus compañeros, ¿no? Y le dice, ¿quiénes son ustedes? Pero, ¿por qué se sorprende de Pitágoras y sus compañeros? Porque Pitágoras y sus compañeros, o sea, los filósofos, todos los días estaban ahí enseñando filosofía, estaban investigando, estudiando, debatiendo, y era una chamba que ellos hacían y no cobraban por esta chamba. Chambeaban todo el día y todos los días en esto de la filosofía, de encontrar la verdad de las cosas, de investigar, de estudiar, y no cobraban ni un sol por esto. Y todos estos filósofos no cobraban por enseñar, una, dos, vivían austeramente, y tres, venían de familias muy adineradas. La familia de Pitágoras era muy adinerada, la familia de Platón ni se diga. Platón fue nieto de Solón, el que hizo toda la organización jurídica de Atenas, lo que ahora sería un presidente del Congreso. Aristóteles, su papá era médico, era el médico Nicómaco. El médico Nicómaco, el papá de Aristóteles, era el médico de la corte real de Macedonia, el médico del mismísimo rey Filipo, el rey de Macedonia, que fue papá del más grande conquistador de todos los tiempos, de Alejandro Magno. Aristóteles fue el maestro, tutor
de Alejandro Magno. Estos filósofos venían de cuna de oro, como se dice. Y sin embargo, se dedicaban a actividades como la filosofía, que no eran actividades lucrativas. O sea, ellos no ganaban ni un sol por eso. ¿Te das cuenta? Y León, conociendo de estas personas, conociendo de que estas personas, pues, venían de familias muy adineradas, ¿no? Y sin embargo, pues, no cobraban por lo que hacían, vivían austeramente, eh, pudiendo, pues, ganar mucha plata con su conocimiento, o simplemente no trabajar en filosofía y trabajar en otras cosas, ganarían un montón de dinero. Sino que estos filósofos actuaban por convicción, ¿no? Y el tirano León, o Leonte, le pregunta a Pitágoras, le dice, oye, se sorprende, ¿no? Dice, tú que vienes de familia adinerada, tú que podías ganar un montón de plata, te dedicas a una actividad en la cual no cobras por lo que haces, vives austeramente, es más, comen lo que caiga en el día, no se preocupan por la riqueza, por el dinero, son felices ahí con el conocimiento. Le dice, ¿quiénes son ustedes? Le dice, ¿no? El tirano León le pregunta a Pitágoras, oye, ¿quiénes son ustedes? A lo que Pitágoras le dice, mira, la vida, le dice, se parece a los Juegos Olímpicos. Se parece a la Feria de los Juegos. Ahora que estamos en las Olimpiadas Tokio, en las Olimpiadas, en los Juegos, hay gente que se va por lucro, ¿no? Se va a las Olimpiadas porque quiere ganar plata, quiere lucrar. Unos se van a negociar, a hacer marketing, a hacer publicidad, a vender sus cosas. Otros deportistas compiten por la plata que ganan. Pero hay quienes se van a las Olimpiadas pues por lucro. Otros se van a las Olimpiadas porque buscan gloria, ¿no? Quieren batir un récord, quieren ganar una medalla, ¿no? Ganar un diploma, ganar reconocimiento, honor. Pero hay aquellos, dice Pitágoras, que simplemente se van a las Olimpiadas porque buscan contemplar el espectáculo, ¿no? Hay aquellos que se van a las Olimpiadas no por plata, no por gloria, sino que lo hacen por amor a la sabiduría. Eso somos nosotros los filósofos. Los filósofos lo que hacemos no lo hacemos por plata, no lo hacemos por gloria. No queremos medallas, no queremos diplomas, no queremos reconocimiento, no queremos dinero. Porque los filósofos lo que hacemos, lo hacemos por amor a la sabiduría. Eso dice Pitágoras, ¿no? Lo que hacemos, lo hacemos por amor a la sabiduría. Nosotros no buscamos gloria, no buscamos dinero. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a la sabiduría. Eso es lo que dice Pitágoras, ¿no? Entonces, para Pitágoras, los filósofos son aquellos que simplemente buscan contemplar el espectáculo. Para Pitágoras, los filósofos lo que hacen, lo hacen por amor a la sabiduría. Lo que hacen no lo hacen ni por gloria ni por lucro. Lo que hacen lo hacen por amor a la sabiduría. De aquí viene el término de filosofía como amor a la sabiduría. Entonces Pitágoras le dice a León, yo soy un filósofo, yo soy un amante del saber. A mí no me importa la plata, a mí no me importa la gloria, lo que me importa es el saber. Nada me puede hacer más feliz que la sabiduría, dice Pitágoras. La filosofía es el amor a la sabiduría. Yo soy un filósofo, dice. Nosotros somos unos amantes del saber. Entonces no te vayas a olvidar que se considera que Pitágoras es el primero en emplear el término filosofía como amor a la sabiduría. Para Pitágoras, ellos eran unos amantes del saber. Lo que hacían no lo hacían ni por plata ni por gloria, lo hacían por amor a la sabiduría. ¿Ya? Entonces ahí te voy a agregar el primero en utilizar el término filosofía como amor a la sabiduría fue Pitágoras.
¿Ya? Además, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo. ¿Ya? Además, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo. Fue el primero en asegurar, ¿no?, de que ellos eran amantes del saber. El primero en decir de que él es un amante de la sabiduría, que lo que él hace no lo hace ni por lucro ni por gloria, lo hace por amor a la sabiduría. ¿Y quién nos cuenta toda esta anécdota, toda esta historia? Ahí te lo he puesto, al final de la diapositiva aparece. Esto nos lo cuenta Cicerón en su obra Cuestiones Tusculanas. Este filósofo de la antigüedad, Cicerón, en su obra Cuestiones Tusculanas, nos cuenta de que el primero en llamarse filósofo, el primero en utilizar la palabra filosofía como amor a la sabiduría, fue Pitágoras. Fue Pitágoras. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachones. ¿Me han entendido hasta acá, jóvenes? ¿Les queda claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Me están entendiendo? Profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, ahí está lo que te había comentado, ¿no? Según Pitágoras, la vida era con palabras de los Juegos Olímpicos, ¿no? Los filósofos simplemente buscan contemplar el espectáculo, porque lo que hacen, lo hacen no por gloria, no por lucro, sino por amor a la sabiduría, ¿no? Ahí está, ya te lo he explicado. Mira, ahorita te va a aparecer un dato que tú lo tienes que saber sí o sí. Te han preguntado en el examen de admisión, y ahí te lo voy dejando para que le vayas tomando captura, ¿no? Ya, yo de aquí te voy a compartir el Word de este material, ¿no? Te voy a compartir el Word, lo voy a subir en la plataforma también. Pero mira, no te debes olvidar, el texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua, que es una obra que pertenece a la Edad Media y es anónima. ¿Ya? El texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua. El texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se titula Tratado de Medicina Antigua, que pertenece a la Edad Media y es anónimo. No te vayas a olvidar, el texto más antiguo que se conserva con la palabra filosofía se llama Tratado de Medicina Antigua. ¿Ya? Y para terminar con la sesión de día, vamos a ver las definiciones de la filosofía. De las 13 definiciones que te van a aparecer, hay 5 que las tenemos que saber sí o sí. ¿Ya? Mira, acá tenemos la definición de Pitágoras. Las 5 que las tenemos que saber te van a aparecer subrayadas. ¿Ya? Tenemos la definición de Pitágoras, de algunos filósofos presocráticos, de Platón, y ahora te aparece la de Aristóteles. Mira, ahí aparece subrayada. Esta la tenemos que saber sí o sí. Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, didáctica, perfectible, principal y divina. Además, y esta es la razón por la cual se reconoce a la definición que dio Aristóteles, además dice de ser un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. Eso es lo que dice Aristóteles, ¿no? Que la filosofía es un saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. No te vayas a olvidar, saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. Eso es lo que dice Aristóteles, que la filosofía es el saber especial de los primeros principios y de las primeras causas. ¿De acuerdo? Ahí está la definición de Cicerón, ¿no? Que ya lo hemos visto, que él hace la obra Cuestiones Tusculanas. Ahí está la definición de Séneca, la definición de San Agustín y la definición de Santo Tomás, ¿no? Como te digo, esta definición yo te la voy a mandar en Word, ¿no? Todo esto te lo voy a mandar en Word, pero si quieres también le puedes ir tomando captura, no hay ningún problema, ¿ya? Luego viene la definición de Descartes y acá tenemos la definición de Emmanuel Kant.
Mira, Emmanuel Kant consideraba a la filosofía como aquella que iba a encargarse del conocimiento. Por eso dice, ¿no? La filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por el alcance del conocimiento humano. O sea, el filósofo es aquel que se va a preguntar por todo lo que exista, ¿no? Hasta dónde el hombre puede llegar a conocer, hasta dónde llega el alcance del conocimiento humano. Eso es lo que dice Emmanuel Kant. Luego tenemos la definición de Hegel, que para Hegel la filosofía es la ciencia de lo absoluto, ¿no? Es el camino a la sabiduría. No puede haber hombre sabio que no haya pasado pues por la filosofía, ¿no? La filosofía es el camino a la sabiduría, ¿no? Es el camino hacia el saber efectivo de todo lo que existe, la ciencia de lo absoluto, o sea, la filosofía abarca todo. Y luego tenemos la definición de Carlos Marx. Mira, para Carlos Marx, los filósofos solamente han teorizado, ¿no? Los filósofos solamente han interpretado el mundo. Pero dice Marx, ya basta de solamente interpretar el mundo. Ahora es momento de esas ideas llevarlas a la praxis, llevarlas a la práctica. Ya basta de solamente teorizar, interpretar el mundo, dar ideas. Ahora ya es momento de llevar esas ideas a la práctica, ¿no? La filosofía debe servir para la praxis, ¿no? Para la transformación del mundo, para hacer la revolución. Esa es la propuesta de Carlos Marx, ¿no? La filosofía debe servir como un instrumento para hacer la revolución. Ya basta de solamente dar ideas, ¿no? Ahora hay que llevar esas ideas a la práctica, ¿no? Hay que hacer la revolución. La filosofía es un instrumento para la transformación del mundo, para hacer la revolución. Ya basta de solamente interpretar el mundo, ahora hay que transformar el mundo. Hay que cambiar el mundo a través de la filosofía. Ese es el pensamiento de Marx. Y por último, la definición de Sócrates, ¿no? Sócrates hace una filosofía muy pegada a la ética, ¿no? Para Sócrates la filosofía debería servir como aquella que oriente la conducta de la persona, ¿no? Que le diga a las personas cómo es que tienen que actuar, qué es lo que deben de hacer, ¿no? Como ahí dice, ¿no? Filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta, ¿no? O sea, la filosofía debe orientar al hombre acerca de cómo es que el hombre debe de actuar, ¿no? Por eso es que Sócrates es considerado como el padre de la ética, ¿no? Su filosofía siempre estuvo pegada a la ética. Y para terminar, ahí te voy a poner la definición actual de la filosofía. Ahí te la voy a escribir, ¿ya? Definición actual de la filosofía. Te dice que es el saber que estudia los problemas fundamentales. Esa es la definición actual de la filosofía, ¿no? Es el saber que estudia los problemas fundamentales, ¿no? Se dice que esa es la filosofía en la actualidad, ¿no? Estudia los problemas fundamentales como los valores, la ciencia, el conocimiento, ¿no? La moral, todos los problemas fundamentales que rodean al hombre. Bien, muchachos, bueno, ¿me han entendido hasta acá? ¿Les queda todo claro? ¿Han entendido la sesión del día de hoy? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, muchachones, que tengan buen fin de semana. Estudien y cuídense mucho. Que les vaya de lo mejor. Hasta luego, Nos profe, vemos hasta la cuídese. siguiente Hasta luego, sesión. profesor. Hasta luego, Un profesor. abrazo, cuídense mucho. Buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Cuídense.